cuando nosotros como seres humanos empezamos a meterle lógica muchas veces a la fe, empezamos a limitarla. Empezamos a limitar esa fe. ¿Por qué? Porque entonces queremos, como nosotros creemos que hay que hacerlo, y no como Dios siendo Dios. La palabra dice, vamos a ir leyendo poco a poco Hebreos 11, ¿no? La palabra dice en Hebreos, el versículo 2 de Hebreos, dice, gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe, entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Ese versículo está muy clave. Entonces, ¿qué pasa? Que nos damos cuenta que esa frase que dice el versículo 3, dice, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Nosotros no podemos esperar que las cosas que se hagan por la fe inicien por algo que estamos viendo. Siempre va a arrancar primeramente en la convicción de lo que no se está viendo en ese momento. ¿Ok? Por ejemplo, un matrimonio que está quizás en crisis, un hijo que está quizás en problemas de drogas, una persona que está sumida en el alcohol, para poder creer que va a llegar a salir de esa situación, tiene que creer primero aunque no lo vean, y su entorno, las personas que están orando por él, su familia, tienen que creer que esa situación se va a solventar. Porque si vamos a esperar que la situación esté de la forma más adecuada, entonces no es fe. ¿Me entienden? O sea, por eso que es un poco que a veces la fe es ilógica. La Biblia dice, el versículo 4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, pues Dios aceptó su ofrenda y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Eso, o sea, sabemos que Caín, conocemos la historia de Génesis, que Caín mató a Abel por envidia y celos de que Dios aceptó su ofrenda y no la de él. ¿Ok? ¿Y por qué por fe Abel llevó esa ofrenda? Dijo, bueno, porque por fe él entendía que lo mejor era para Dios, por lo tanto él decidió llevar lo mejor. Eso lo hizo su fe. ¿Ok? Entonces, bueno, ya sabemos el resto de la historia, y dice, y aún muerto, la sangre de Caín, de Abel habló, y Caín fue disciplinado por Dios, fue castigado por Dios por eso. Ahora, si nosotros entendemos, la fe se convierte en ese sentido que nos da la convicción, o sea, no estamos hablando de hacer los actos de fe a ciegas, eso es muy diferente. Cuando hablamos de que la fe tiene evidencias, quiere decir que tú no estás caminando a ciegas, tú tienes algo que te da la convicción y te corrobora que si lo que estás haciendo hacia donde vas caminando está siendo respaldado por Dios. La fe va más allá de lo que aprendemos con nuestros sentidos. Quiere decir, no son los sentidos los que nos da la convicción en la fe. ¿Ok? Por ahí hay un ejemplo que es muy común, que la gente que habla y que dice que Dios no existe porque no lo ve, pero la pregunta, bueno, ¿sientes el viento? Si lo ves, no. Entonces no existe, ¿verdad? No puede ser, ¿verdad? No quiere decir porque no lo veas, no existe. Entonces, ahora, la fe, la vista física nos produce convicción, pero cuando la vista espiritual está desarrollada, esa convicción en la fe se hace mayor, ¿ok? Entonces, la fe la necesitamos para aquello que no podemos ni ver ni tocar. O sea, nosotros podemos debemos tener esa esperanza de que la fe va a hacer que tú alcances lo que quieras alcanzar, pero la fe no contradice a la razón. ¿Me entiendes? Muchas veces pensamos que la fe va contraria a la razón, pero la fe no contradice a la razón, puede ir más allá de la razón. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú entiendes que la razón tiene un límite, nuestra lógica tiene un límite, vamos a poner un ejemplo, una persona que quizás tenga una enfermedad terminal, que le den un tiempo de vida, hasta allí llega la lógica, hasta allí llega la fe rebasa eso. Y la fe entiende que Dios tiene la última palabra, y la fe entiende que Jesucristo puede sanar tu vida. Entonces, te das cuenta que ya la fe supera la lógica.
Entonces, se convierte en algo ilógico para muchos y a veces para uno mismo. Entonces, la fe deja de ser una simple creencia o un entendimiento de lo intelectual o de lo espiritual. ¿Ok? La fe se traduce en disposición de confiar, de creer y de aferrarse a algo. Eso es la fe. O sea, tienes la convicción, yo estoy dispuesto a confiar en que Dios va a hacer las cosas, Dios va a cambiar todo, estoy dispuesto a creer que Dios está en el asunto y estoy dispuesto a aferrarme a que eso es verdad. ¿Ok? Ahora, si nosotros leíamos en Hebreos, que estamos en el libro de Hebreos desde el versículo 1, vemos que en el versículo dice, gracias a ellos fueron aprobados los antiguos. Quiere decir que en el Antiguo Testamento la fe permitió a que ellos avanzaran. Si eso fue así en ese tiempo, no hay ninguna diferencia con la actualidad. La fe va a permitir que avancemos. La fe va a permitir que nos mantengamos firmes y que no claudiquemos. Entonces, claro, si usted puede evaluar los grandes hombres de la palabra, que vamos a leerlo un poco más también acá en Hebreo, todos tenían algo en común y era fe. Ellos podían tener características diferentes, podían tener incluso luchas personales diferentes, pecados diferentes, pero lo que había en común era fe. Vemos, Hebreos, el versículo 3 nos dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Entonces, nos da entendimiento del mundo invisible. La fe nos da entendimiento de lo que puede hacer Dios, aunque no lo veamos. Es decir, por fe entendemos. ¿Ok? Porque es el que dice que por fe creo. Dice, el versículo 3 dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Por eso es que quizás usted se da cuenta, quizás una persona que cree más en el Big Bang o en cómo se desarrolló el mundo, o en el tema de o los terraplenistas que creen que la Tierra es plana y todos esos asuntos, ¿verdad? Es porque no tienen la fe. Entonces, ¿qué pasa? Dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Primero fue hecho en lo espiritual y luego fue hecho en lo físico. Entonces, la fe fortalece la palabra recibida también. Dice Otto, claro que sí. Porque fíjense, si tú oras por una persona, te vamos a poner el ejemplo de Jesús y el centurión. ¿Qué le dio fortaleza al milagro del centurión? Le dijo al centurión que el centurión creyó que Jesús podía sanarlo. Entonces, si el centurión no hubiera creído, él pudo haber obligado a Jesús a que fuera a su casa, él pudo haber, no sé, caminaba de rodillas delante de Jesús, lo que le diera la gana, pero si no lo creía, la palabra no iba a ser, la sanidad no iba a ser efectiva. Por supuesto que, y ahí tú ves muchas veces que Dios nos da palabra y muchas veces las cosas pueden llegar a no darse porque quizás flaqueó algo en tu fe. Porque a lo mejor cuando te dijeron, mira, tú vas a llegar a hacer esto, o vas a ir a las naciones, o vas a predicarle a multitudes, o vas a ser una persona próspera, tú una vez se te va a venir a la cabeza, bueno, pero ¿cómo hace eso? Si yo tengo X esta situación, si yo no tengo dinero, si yo no sé hablar, si yo no tengo, ¿me entiendes? Si yo no estoy capacitado, empiezan todas esas dudas en tu cabeza. ¿Ok? Por eso es que es muy valioso los científicos que por fe se dedican a estudiar los fenómenos que habla la palabra, las cosas sobrenaturales, para comprobar los que han sido ciertos, ¿no? El versículo 4 leíamos y dice que por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo. Pues Dios aceptó su ofrenda y por la de Abel, la fe de Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Entonces, claro, vemos que la fe llevó a que Abel fuera excelente, fue donde quedé antes que resumiera, ¿no? Seguimos, versículo 5. Nos dice, por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe, es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Vemos allí, en el caso de Enoc, que Enoc fue traspuesto para no ver muerte, ¿no? Él no vio muerte.
pero tuvo testimonio de que agradó a Dios. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que Enoc fue uno de los hombres victoriosos del Antiguo Testamento, que caminó con Dios, que desapareció, porque Dios se lo llevó. Pues. Por eso estamos hablando de que la fe muchas veces debe ser ilógica, ¿ok? Porque cuando le queremos meter coco, queremos meterle coco a la fe, entonces queremos decirle a Dios muchas veces cómo tiene que ser el milagro. No le decimos, Señor, ora por un milagro, Señor, haz esto, Señor, sana aquello, pero le decimos, Señor, hazlo de esta forma. Creemos que es así. Y no, y entonces allí es donde se supone que es la soberanía de Dios de hacerlo como quiere. Por eso es que puedes ver que el Señor, hubo un ciego que lo sanó a punta de escopitazos en el barro. ¿Me entiendes? Entonces a lo mejor la gente estaba esperando que orara por él y listo. Entonces, es eso. Por eso es que es importante la fe. Para nosotros agradar a Dios, debemos tener fe. Usted puede hacer todas las obras que le dé la gana. Usted puede ayudar al necesitado, ayudar a la viuda, ayudar al huérfano. Puede agarrar y puede donar todo lo que usted tenga. Todo. Pero si no tiene fe en Dios y en Cristo, no es agradable a Dios y punto. Entonces eso habla de que no es por obras, sino es por fe, ¿no? Dice el versículo 7, por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Y muchas veces Dios nos puede advertir cosas, nos puede decir, cuidado con esto, siente con aquello, no camines por aquí, mosca con el otro, y nos lleva a que nosotros seamos previsivos. Estoy hablando de vivir con temor, vivir con miedo. Ojo, yo estoy hablando de que a Noé Dios le advirtió que venía un diluvio, le advirtió que destruiría y arrasaría con esa generación. Y Noé decidió creer y empezar a construir. Hay una película que salió hace unos años que se llama Bruce Almighty, Bruce Todopoderoso, que habla de un reportero que Dios se le presenta y lo estaba llamando a que construyera un arca, una comedia que habla un poco de esto, ¿no? de Noé. Y que el hombre no creía, pero Dios lo perseguía por todos lados, en el trabajo, en todos lados, y se volvió hasta que él hizo caso, ¿no? Pero lo cierto está en que cuando nosotros, Dios nos advierte algo, nosotros tenemos la decisión si lo creemos o no. Nosotros tenemos la decisión si decimos, bueno, yo voy a creer en esto o no voy a creer en esto. Por eso es que Noé fue advertido cosas que aún no se veían. Vamos a poner el ejemplo de ahorita, del COVID. El ejemplo, algo actual. El COVID no se ve. Mucha gente hoy día cree que todavía es mentira. Yo sé y es cierto que los gobiernos, que el mundo, todo que lo han usado para hacer controlar socialmente a la población, sí, claro que sí, pero el COVID no es algo falso. O sea, la cantidad de muertos que hay en el mundo no es algo irreal. Y porque tú y yo no lo veamos no quiere decir que sea mentira. Entonces, porque ya yo he estado leyendo cosas y grupos, y yo digo, bueno, pero la gente está loca. ¿Me entiendes? Por eso vemos que supuestamente estamos en una cuarentena y estamos y vemos fiestas, vemos reuniones en las casas, vemos muchas cosas donde la gente no se está cuidando, porque asumen que es mentira. Pero eso fue lo mismo que hizo con Noé. Decirle, mira, haz esta arca porque lo que viene es esto. 8. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob.
herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos. Así que de solo este hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena en la orilla del mar. Ahora, vamos a poner este ejemplo de Abraham. Abraham, primeramente, siendo un hombre ya vamos a decir, establecido, Dios le dice, deja todo y camina. Deja todo y ve a una tierra que yo te voy a entregar, y que él no sabía cuál era, no sabía cómo era ni dónde era. Y aún así, Abraham se movió. Muchas veces Dios nos manda a hacer algo a nosotros, y entonces nos dicen, pero Señor, pero es que verlo, pero es que yo no sé qué va a pasar allá, pero es que yo no tengo el dinero, pero es que yo no sé si la gente allá es buena o es mala. Si Dios te mandó es porque te va a respaldar. Tienes que tener la fe de si es a ti que te mandó. Y además de eso, dice que por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Fíjense que estaba viviendo en tiendas, pero él aún así creía, y Isaac y Jacob creían en la ciudad que iba a tener cimientos sólidos, que Dios iba a entregarles, ¿no? Y aparte de eso, dice que se radicó como extranjero. Las personas que han emigrado saben que no es fácil ser extranjero. O incluso las que han emigrado hacia nuestro país, hacia Venezuela, saben que no es fácil ser extranjero en una tierra que no es la tuya. Entonces, creyéndole a Dios, se movió. Y además de eso, dice que a pesar de su avanzada edad, de que Sara era estéril, recibió fuerza para tener hijos. Quiere decir que la fe también te fortalece. Por ahí otro dijo que fortalece la palabra que recibe. Sí, pero también fortalece tu cuerpo, tu alma. La fe hace todo eso. Ahora, ¿tienes esa fe? Esa es la pregunta. El versículo 13 dice lo siguiente. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. ¿Por qué les preparó una ciudad? Porque ellos tuvieron fe. Nosotros muchas veces queremos que Dios haga, pero nuestra fe flaquea. Queremos que Dios nos provea, queremos que Dios nos prospere, queremos que Dios cuide de nosotros, que cambie nuestra nación, que sane nuestras dolencias, pero entonces nuestra fe flaquea. Entonces, véalo así, vamos a verlo así. Vamos a llevar eso a un ámbito, puede ser empresarial o deportivo también. Si usted tiene una empresa y usted contrata una persona o está con una persona que usted ve potencial en esa persona, y usted le delega algo a esa persona y usted se da cuenta que esa persona no cree en el proyecto que usted le está planteando, o que esa persona no tiene realmente la fe en lo que se está haciendo, o no tiene la visión, ¿verdad que usted no le delega más a esa persona, o quizás no trabaja más con esa persona? Porque no cree en lo que tú estás planteando como empresa, ¿verdad que no? Vamos a llevarlo al ámbito deportivo. Si tú tienes un equipo, no sé, un equipo de fútbol, y tú eres el dueño del equipo de fútbol, ¿verdad que tú no vas a contratar un director técnico que no cree en el equipo? Un director que no haga los cambios necesarios, porque dice, no, es que no, así haga los cambios no vamos a ganar. ¿Verdad que no? Entonces, es lo mismo. O sea, si tú no tienes la fe, ¿para qué Dios te va a entregar algo? Si tú no tienes la fe, Dios no te va a dar, o sea, tú no tienes fe de que Dios te va a sanar, bueno, sigue con el tema de las medicinas, pues.
Sigue tomando el pepero, sigue yendo para el médico y decir, es que tengo este dolor por aquí. Bueno, pues entonces crees que Dios te puede sanar. No estoy diciendo que seas irresponsable y que dejes de cumplir tu tratamiento. No, estoy diciendo que cumple tu tratamiento hasta que tengas la condición que Dios te diga, ya estás sano. ¿Me entiendes? Por eso les digo. Entonces, nos quedamos en el versículo 17. Dice, por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose a la punta de su bastón. Por la fe, José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Fíjate que todo lo que conllevaba la fe, ¿no? Por la fe, dice, por la fe, Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, ¿por qué? Porque temía más a Dios que lo que podía hacer el faraón. Al edicto que dio el rey para que mandó a matar a los recién nacidos. Entonces, cuando tú tienes una fe realmente fortalecida, te lleva a superar esa lógica que te dice, no, tienes que hacer caso y matarlo porque si no te van a matar a ti. Por eso, si tú entiendes que Dios te va a cuidar, porque dime tú cómo es que 3 meses tuvo Moisés, nadie se dio cuenta, ese muchacho no lloraba. Todos los bebés lloran, y sobre todo cuando están recién nacidos. Algunos son tranquilitos, pero cuando tienen hambre y quieren comer, no hay nada que los calle, excepto su tetica. Ahora, la cuestión está en que cómo es que ellos hicieron para que Moisés recién nacido no fuera expuesto durante esos 3 meses, porque me imagino que si cualquiera que escuche, pero hay un bebé que está pasando allá adentro. Entonces, siguiendo con Moisés, el versículo 24 dice, por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado a hijo de la hija del faraón. O sea, él renunció al título. Porque, ojo, o sea, Moisés era un general del ejército egipcio. Aparte de eso, era primo de Faraón. Entonces, te das cuenta que él era un hombre que tenía mucho poder y mucha influencia. Y por fe. ¿Por qué? Por fe. Porque entendía lo que empezó a hacer Dios en él cuando él supo que él era hebreo, empezó a hacer crecer esa fe. O sea, él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios por esa fe. Dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe, salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Vamos a poner este ejemplo de los primogénitos, ¿no? Como sabemos, el faraón se le metió en la cabeza, como Dios había endurecido su corazón, dice la palabra, se le metió en la cabeza que mataría a los primogénitos, a los hijos de los hebreos. Y Dios envió la plaga matando a los primogénitos de los egipcios. Pero ¿cuál fue la orden de Dios? Le dijo que cubriera los dinteles de los hebreos con sangre de cordero, cada dintel, ¿cierto? Ahora, ¿usted se imagina que los hebreos no creyeran y dijeran, no, vale, yo voy a poner mi casa hedionda sangre de esa y que va a venir Dios y va a matar a los primogénitos que no lo tengan? ¿Usted se imagina eso?
Ahora, no se parece mucho a la plaga actual, al COVID. ¿A qué nos llama Dios? A cubrir nuestros hogares con la sangre del Cordero inmolado, con la sangre de Cristo, a cubrir nuestras vidas, a no vivir con miedo, sino a vivir cubiertos con la sangre del Cordero. Porque creyendo que todo espíritu de enfermedad que pase, que todo espíritu de muerte que pasó en ese tiempo matando a los primogénitos y que puede pasar en la actualidad, en la vida de los cristianos, nos lleva a cubrirnos con la sangre de Cristo. Entonces, no, como yo no creo, entonces no, yo no me hace falta, yo voy a tomarme este tecito de jengibre con limón y miel y esto es lo que me va a curar. Esto es café, por cierto. Pero cuando tú entiendes que así tú tomes los 1000 té, quien puede prevenir que tú te enfermes, que mueras, es Dios, entonces tú vas a poner tu fe en Él. Y no porque temas morir al cuerpo físico, porque la palabra nos enseña, y los cristianos vivimos eso, que para nosotros la muerte es ganancia. ¿Por qué? Porque nos vamos con Él. Pero tú entiendes que te vas a cuidar y que vas a ser previsivo, así como lo fue Noé. Así como Noé hizo el arca por fe de lo que Dios le venía anunciando. Yo no sé si ustedes han leído noticias, bueno, me imagino que sí, pero me refiero al ámbito cristiano. Pero, por ejemplo, ahí creo que en Perú, en Bolivia, no sé, uno de esos dos países, creo que es en Perú. Ya hay en el país unos 40 pastores muertos por COVID. 40 pastores. Y quizás los que no se sepan en los países, ¿no? Pero entonces tú dices, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Será que esos pastores no se cubrieron con la sangre de Cristo? No creo. Estoy seguro que eran hombres de fe, estoy seguro que eran hombres que están dedicados a la obra, y que Dios dispuso que, bueno, que eso sucediera así. Pero es entender que si Dios nos llamó un tiempo como iglesia a permanecer en nuestros hogares, a resguardar nuestras familias, como lo hizo con los hebreos en la época de la plaga de los primogénitos, ¿qué hacemos nosotros inventando? ¿Sí me entienden? Entonces nos traduce que creemos que nuestra fe, que traducimos esa fe en una super fe. Entonces, es más, nuestra fe es tan brava entonces, que va más allá de lo que Dios nos dice. Eso está mal también. Porque sí, tenemos que hacer nuestro trabajo de ayudar y ayudar al necesitado, al huérfano, a la viuda, claro que sí. Y hay formas de hacerlo. Pero si Dios dijo, quédate en casa, quédate en casa. Si Dios dijo, resguarda, porque eso es lo que decía Dios, cuando fue la plaga ante los primogénitos, que les dijo, quédense en sus hogares, prendan la lámpara para que haya luz, porque viene la plaga de la oscuridad. Entonces estaban los hebreos en sus aposentos, con sus lámparas encendidas, y las lámparas que se veían encendidas eran las de los hebreos. ¿Me entiendes? Entonces, pero Dios dijo eso. Entonces, debemos ser responsables en cómo aplicar esa fe, siendo obedientes primeramente a Dios, escuchando eso, ¿no? Vemos que el versículo 29 de Hebreos 11 se continúa hablando de Moisés, dice, por la fe, el pueblo cruzó el mar rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Quiere decir que los egipcios iban cruzando ese pedazo y todavía tenían en su cabeza, pero ¿cómo es que estamos cruzando por el mar? Esto no puede ser. Claro, Dios estaba ahí en el asunto, ¿no? Ahora, hay una pregunta que yo siempre, porque hace un tiempo unos investigadores un investigador científico, pero cristiano, hicieron una investigación de un tramo del Mar Rojo donde pasa un viento a una velocidad, unos 200, 300 kilómetros por hora, no estoy seguro de la cantidad, pero del kilometraje, pero que él comprobó que cuando un viento pasa por esa parte, el mar ahí se divide, ¿no? Se abre y se ve tierra. Quiere decir, comprobando que pudo haberlo Dios hecho en el tiempo de Moisés. Y entonces, conversando con una persona, la persona me dice, sí, bueno, pero eso lo que comprueba es que la ciencia es que eso es un fenómeno natural y que, bueno, que pasa el viento a tantos kilómetros por hora y por ahí se pasa el viento y por ahí pasó
el pueblo hebreo. Pero resulta que dice la palabra que Dios le dijo a Moisés que alzara la vara. Entonces, la pregunta está, ¿cómo supo Moisés en qué momento alzar la vara? ¿La fe? Entonces, porque no es que Moisés tenía en ese tiempo todos los equipos que hay ahora, bueno, vamos a medir la velocidad del viento, bueno, mira, está tanto, vamos, ahorita es que va, corran, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Sino que simplemente por fe dijo, bueno, es ahora, ¡pum! Y alzó la vara como Dios le dijo, para que el mar se dividiera. Entonces, vemos que muchas veces, por más que queramos explicar la fe en una fe lógica, las cosas y la fe en Dios para el hombre son ilógicas. La fe racional muchas veces nos hace ignorar la sobrenatural de Dios. Y es a lo que yo quiero llevarlos hoy. Chévere que usted quiera explicar los milagros que Dios hace en su vida, chévere que usted quiera pensar cómo Dios lo puede hacer, pero la realidad es que cuando tú le metes el coco, estás limitando a Dios porque estás encajonando a Dios a como tú crees que debe ser. Entonces, olvídate de la lógica en tu fe y permite que Dios haga las cosas como deba hacerlas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios creativo, Dios hace las cosas diferentes todos los días. Nos hizo a todos diferentes, o no hay un Dios tan creativo que nos creó a todos huellas dactilares diferentes, iris diferentes, a todos. Nosotros nos podemos parecer en las facciones, nos podemos parecer en la cadena del ADN, pero hay cosas que son inconfundibles. Vemos, dice, el versículo 30, dice, por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. ¿Usted se imagina que esa gente que caminó por Jericó no hubiera tenido la fe de que las murallas iban a caer? De que Josué cuando les dijo, mira, tenemos que hacer esto, vamos a caminar 7 días, vamos a estar calladitos la boca, orando, intercediendo, y cuando sea el 7º día vamos a dar 7 vueltas y vamos a pegar un grito. Y que esos tipos no creyeran eso, que los tipos hicieran ¡ah! Y no se cayera nada. Hablaba de que ya su fe estaba sólida, de que ellos estaban seguros de que Dios les iba a entregar esa ciudad, de que Dios iba a tumbar esas murallas simplemente con estar caminando a su alrededor. Esa es la fe, eso es un intercesor. Eso es un intercesor. ¿O acaso no es eso lo que hacen los intercesores? Oran y dan vueltas alrededor de la muralla y oran y dan vueltas y dan vueltas y dan vueltas y después entra el grito de guerra, después viene la guerra. Y ahí es cuando derriban murallas, ahí es cuando se rompen las cadenas, ahí es cuando viene realmente lo sobrenatural. Pero si no está la fe primero, eso no va a pasar. ¿Ok? Entonces, yo creo que es importante entender eso en nuestra vida, ¿no? Y más en este tiempo. Dice, por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Claro, porque esta prostituta, no siendo del pueblo hebreo, recibió estos espías y les dijo que cuando tomaran la ciudad, que no atentaran contra ella ni contra su familia. O sea, la fe de esa mujer salvó su vida y la de su familia. Entonces, ¿por qué? Porque esa fe llevó a decir, porque nosotros sabemos y hemos escuchado de que Dios está con ustedes, Jehová de los ejércitos, que donde Dios ha dicho, Dios les ha entregado esa tierra. Entonces, ella tenía fe en ese Dios, no siendo del pueblo hebreo. Entonces, eso lo llevó también a ser salvo, a salvarse en ese momento. 32. Dice, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon el filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que las pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada.
Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Entonces, ¿tú crees que Dios tiene preparado algo mejor para tu vida, algo mejor para nuestra nación, algo mejor para las almas que siguen a Cristo? Creo que sí. La palabra nos afirma que a pesar, aunque en este mundo vivamos tribulaciones, aunque sea difícil cargar con nuestra cruz, ya la victoria está asegurada porque Cristo ya venció. Yo sé que el mundo pareciera, porque a veces es duro, porque parece que es como que el mundo como que va ganando la maldad, ¿sabes? Pareciera eso. Que las situaciones que vemos en los países, en nuestra propia nación, como que la maldad cada día gana más terreno, pero es que eso es bíblico. Eso es bíblico y eso es lo que hace creer, que el enemigo cree que está ganando. Eso fue lo que hizo cuando Cristo fue crucificado. Satanás creyó que lo había vencido, pero resulta que no. Entonces, nosotros podemos ver que a pesar de que puedan haber muchas circunstancias, porque lo vemos aquí, lo que leímos ahorita, que pudieron ser apedreados, pudieron ser vituperiados, fueron tentados, siguieron prisión, fueron aserrados a la mitad, imagínate. Tremendo, eso es terrible. Fueron muertos a filo de espada. Entonces, dice que el mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Quiere decir que el mundo no estaba preparado ni merecía gente con tanta fe. El mundo no es amigable con la gente que tiene fe. O sea, siempre va a atentar contra ti. Y ahí es cuando se pone la fe ilógica. Porque cuando lo hacemos con la fe lógica, nosotros creemos y queremos que con nosotros siendo los creyentes, la buena gente, queremos agradarle a todo el mundo. Queremos que todo el mundo nos ame. Y eso no es así, no va a pasar. Porque el mundo dice la palabra que pertenece a Satanás. El príncipe de este mundo es Satanás. Por lo tanto, si usted y yo somos hombres y mujeres de fe en Cristo, el mundo nos va a aborrecer. Eso suena duro, es difícil, incluso hasta racista, ¿no? Como estamos en la moda mundial del tema del racismo. Pero la verdad es que todo esto se traduce, son temas de fe. Lo que está pasando en el mundo hoy día no es más que la guerra del bien contra el mal, de la oscuridad contra la luz espiritual. Entonces, cuando tú ves cosas que pasan hoy día, como que ya hay gente solicitando la aprobación de la pedofilia como algo normal, así como ha venido haciéndolo el lobby LGBTI en el mundo en cuanto a sus propios derechos, y ahora lo está haciendo este grupo de pedofílico, asumiendo que es normal, porque ellos también pueden. Entonces te das cuenta que están fuera de la fe. Entonces quieren hacer ver que eso es normal y que toda persona que esté en contra por fe, entonces decir, no, tú eres un homofóbico, un pedofóbico, lo que sea que se diga eso, no sé. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que defender la fe en Cristo, defenderla. Y, amados, cuando estamos muy cerca de los tiempos finales, pero cuando lleguen los tiempos de persecución, la fe debe ser más fuerte. ¿Sí? La convicción en Cristo debe ser más firme. Porque ahí sí es verdad que va a haber amedrentamiento, va a haber persecución, temor de parte de la gente.
porque dice la palabra que nos entregarán unos a otros, se entregarán unos a otros, que el amor de muchos se enfriará porque no tenían la fe correcta. Entonces, yo creo que estamos en un tiempo donde lo que va a determinar si tú estás con Dios es esa fe, porque no hay medias tintas en esto, no existen medias tintas en esto. O estás con Dios o estás con el diablo, punto. Tú puedes decir que bueno, cada quien Dios crea a su manera y chévere, pero la palabra es muy clara en eso. La palabra es muy clara en eso. Si tú no puedes decir que cónchale, que es que está mal el tema pedofílico y tal, pero entonces tú apruebas el tema del lobby LGBT, entonces estás en lo mismo. ¿Me entiendes? No entiendes, tienes una fe lógica. Y sí, seremos probados realmente, o seremos probados en esa fe. Entonces, cuando nosotros hablamos de tener fe y le pedimos a Dios, Señor, aumenta mi fe, le está pidiendo a Dios que ponga a prueba su fe, ¿oye? Entienda eso. Porque, Señor, aumenta mi fe, aumenta tu fe, es que te van a suceder pruebas para que tu fe sea aumentada. Entonces, si tú no estás preparado para eso, no ores eso. No ores por eso. Ahora, si tú quieres que realmente tu fe vaya a un nuevo nivel, van a haber situaciones donde tú vas a tener que demostrar tu fe en Cristo. Y muchas veces van a ser ilógicas. Por eso me pareció pertinente que habláramos un poco de esa fe ilógica, ¿no? Que dejáramos de echarle tanto coco, sobre todo en este tiempo de pandemia. Porque cuando nosotros pensamos, entonces, ver cuánto más faltará y qué pasa si se enferma todo el mundo y si no haya la vacuna y ¿qué puede ser? ¿Cuánto tiempo tienen hallando la vacuna del VIH? El virus, la cura para el VIH, ¿cuánto tiempo tienen? Algunos dicen que es que ya la tienen, pero no la sacan por el tema de la farmacéutica. Puede ser, pero cierto es que no existe o no está pública, ¿verdad? ¿Y qué pasa si con el COVID pasa lo mismo? Porque en la época de Jesús, les digo, no existía vacuna ni cura para la lepra, ¿bien? No existía. La cura la traía Jesús, la sanidad la traía el Señor. Entonces, quiere decir que tenemos que empezar a vivir por fe. Eso es vivir por fe. Ok, tengo que cuidarme, tengo que estar atento, sí, pero tengo que seguir haciendo lo que Dios me dice que yo haga. Entonces, es un tema que tenemos que quitarle la lógica. Porque si no vas a caer en una paranoia, entras en un proceso y te sientes atado, sientes que eres esclavo de ese temor y de ese tema porque no sabes qué va a pasar. Pero es que la palabra nos enseña que cada día tiene su afán. Entonces, no te afanes por lo que pase mañana, pasado, afánate por lo que Dios hará hoy. ¿Ok? Ten paz. Sí, hablan de 2 años. Algunos dicen que hay algunos que están haciendo pruebas de las vacunas, otros dicen que para enero. Pero es que es incierto. Es incierto aún. Es incierto. Porque la realidad es que cuando la hayen, bueno, fino, a lo mejor mucha gente a lo mejor no se contagió, pero quizás mucha gente sí se contagió. Entonces, tenemos que realmente tener fe y lógica. No digo ser irresponsables. No digo agarrar, bueno, como yo tengo una fe ilógica, voy a saltar del edificio porque yo sé que voy a volar. No, eso es ser irresponsable. Cuando estamos hablando de una fe ilógica es porque ya tú tienes la convicción, ya tú sabes a dónde Dios te va a llevar, ya tú sabes lo que Dios va a hacer para que tú puedas realmente caminar en eso. Una fe lógica, les voy a poner un ejemplo, una fe lógica es que usted va a poner la alarma del teléfono y la alarma va a sonar en la mañana y se va a despertar. Usted tiene la fe de que esa alarma va a sonar. Eso es fe, ¿sabía? Aunque muchas veces la alarma, no suena la alarma, pero eso es fe lógica.
Es una fe racional. ¿Entiendes? Que te va a decir, bueno, que usted va a poner en el microondas y que la comida se va a calentar. Eso es una fe lógica. Una fe ilógica sería que usted ponga la comida en el microondas y no lo prende y la comida se caliente. Eso sería una fe ilógica. Una fe ilógica es como Elías que le dijo a los profetas de Baal, ¿verdad? Que estaba Jezabel y le dijo, bueno, vamos a hacer esta zanja y ustedes van a orar y van a hacer para que Dios encienda el holocausto. Eso es una fe ilógica, tremenda. Y Dios lo respaldó. Además, tú empiezas a caminar en que las cosas que tú hagas, que Dios te mostró, tú no le vas a echar coco porque simplemente Dios te lo dijo. Eso me lleva a mí mucho como son los niños. Yo lo vivo con mis hijos como lo saben, los que lo conocen, tiene Gabriela 5, Cristian 3 y Santiago 1 año. Pero Cristian y Gabriela ya están en una edad que cuando tú le dices, hijo, déjame esa taza allí, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué, papá? Hija, déjala ahí. Entonces, nosotros queremos hacerle eso con Dios. Entonces Dios nos dice, hijo, haz tal cosa, y nos dice, ¿pero por qué? Y entonces le buscamos la explicación a eso. Y muchas veces Dios no nos va a explicar por qué está haciendo las cosas. Quizás a veces sí, quizás no a todos, pero va a haber situaciones donde Dios no nos va a explicar. Dios como papá no nos va a explicar todas las situaciones. Usted como papá no lo hace con sus hijos, hasta que quizás tienen una cierta madurez y usted le puede explicar, bueno, ¿qué está pasando esto, aquello y lo otro? Y usted le explica. Pero cuando tú le dices a tu hijo, hijo, no metas el dedo en el interruptor, tú sabes que se lo vas a decir, sí, Otto, Gabriela Neveri que enciende la luz. Tú le vas a decir que, no, es que te vas a chicharrar, te vas a electrocutar, entonces te vas a morir. No, tú le digo, es peligroso porque tiene corriente y te puede electrocutar, listo. Pero no le vas a dar una explicación completa, ¿verdad que no? Entonces, claro, yo creo que nosotros tenemos que realmente empezar a ejercitar esa fe realmente. En la palabra vemos que estaba la viuda con el profeta y que ella le dijo, bueno, mira, lo único que me queda es esta harinita para hacer unas torticas y tal. Y él le dijo, bueno, dámelo. Ya lo que me queda para morir es eso. Y a medida y le dijo que buscara las tinajas, y a medida que él oraba, se llenaban las tinajas de aceite. Eso es una fe ilógica. Entonces, no quieras encajonar a Dios. No quieras encajonar. Dios es más grande que la mente humana. Dios es más grande que nuestra propia lógica. Caminemos realmente en fe. Vivamos por fe. Vivamos por fe. ¿Usted quiere vivir por fe? Empiece a caminar en lo que Dios le ha dicho. Empieza a no preocuparse por las cosas lógicas. No es que usted se convierta en un ilógico, no, usted va a hacer las cosas que tiene que hacer por lógica. Pero cuando hablemos de la fe, cuando hablemos de lo que Dios quiere hacer en su vida, en su familia, en nuestro país, en el mundo entero, en su salud, en su finanza, en su matrimonio, en sus hijos, entonces usted va a poner una fe, va a usar su fe sin meterle lógica. Porque entonces va a empezar a buscar las posturas. Usted va a empezar a ver, bueno, pero es que si es, vamos a suponer, no, pero es que cómo él va a cambiar, porque es que tú no lo ves que igual el tipo sigue bebiendo, que va a andar cambiando. Entonces, les pongo otro ejemplo de una fe ilógica. Una fe ilógica cuando Moisés, el pueblo hebreo salió de Egipto, se fueron al desierto, donde no había nada. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, yo no he tenido la oportunidad de conocer un desierto, ni siquiera los médanos de Coro, no los conozco. Algún día después me tendré la oportunidad de ir. Pero si usted ha tenido esa oportunidad, sabe que los desiertos las condiciones son terribles. Es calor, es caliente, puede llegar a 43, 45 grados de calor, ¿verdad? El sol, no hay agua, en las noches las temperaturas pueden bajar, creo que 18 grados bajo cero, creo que 18, 8, por allí, muy frío. Creo que las condiciones de los desiertos son muy, muy, muy terribles. Y una fe ilógica es como Moisés, y bueno, Dios le dice, camina para allá, para el desierto, y tú te vas para el desierto, después de estar en Egipto, donde tú tenías todo, tenías comida, tenías techo, pero eras esclavo. Entonces, si nosotros como hijos de Dios ejercemos y
y practicamos en esa fe, es que empezarás a ver lo sobrenatural. Empezarás a ver cómo te alcanza la comida, cómo tú dices, pero yo no he comprado más comida y la comida no se ha acabado. Eso es sobrenatural. Por eso es sobrenatural. Señor, yo no sé, pero aquí yo no he podido trabajar este mes y no me ha faltado nada. ¿Tú sabes qué es sobrenatural? Que en este tiempo de pandemia, como congregación, wow, no, Dios nos ha permitido ayudar a tanta gente. Y estando donde estamos, gente que ha tenido necesidad, gente que ha tenido carencia, necesitamos aquí medicina, necesitamos provisión, y se le ha ayudado. Y mi esposo y yo hemos conversado, la pastora y yo hemos conversado sobre eso, y dice, wow, qué tremendo, que aún en este tiempo de pandemia, Dios sigue mandando provisión para ayudar, para enviar, para gente de afuera, que teníamos mucho tiempo que no hablábamos, me llamaron y me dijeron, mire, pastor, yo voy a enviar una provisión para ayudar a la gente necesitada. No es mucho, pero es que lo que sea que te esté mandando, Dios va a multiplicar. Entonces, eso está tremendo. Eso es una fe ilógica. Ahora, si yo me pongo a pensar, es que no estamos haciendo, es que no estamos trabajando, es que qué vamos a hacer porque los diezmos. Porque quien sustenta la iglesia, quien provee es el Señor, quien provee es Dios. Entonces, te das cuenta que necesitas realmente olvidarte de la fe lógica y empezar a creer en la fe ilógica. Si tú te pones a estudiar un poco de cada hombre en la palabra, de cada hombre de Dios en la palabra y de cada hombre de Dios ahora en la modernidad, de cada apóstol, cada persona que han tenido fe y lógicas para hacer lo que han hecho y lo que han alcanzado. Entonces, tú quieres que Dios respalde lo que hace, deja de meterle lógica a la fe y empieza a buscar que realmente sea Dios y haga las cosas como Él quiere, no como tú piensas, ¿ok? No como tú piensas. Porque entonces tú le dices a Dios, bueno, Dios, yo quiero que hagas esto así, bueno, está bien, Él lo hace así. Yo recuerdo mucho esto cuando Laura y yo, la pastora, estábamos en la universidad, que estábamos estudiando y se compró un chevetico con la ayuda de Fátima, de mi suegra, y se compró un carrito. Pero entonces nosotros a casa 10 de la noche, 10 y media de la noche todos los días, era difícil, pues, digamos de noche. Y, señor, un carrito, el que sea. ¿Y cuál llegó? Ese carrito, Perry, que fue muy fiel, que fue muy bueno, pero ese carrito viejito. Si tu fe está hasta ahí va a ser tu fe. Entonces, dice, señor, mira, ya cuando empezamos a necesitar un carro más nuevo, dame un carro que ya no tengan que estar echando limpio carburador todo el día para que ruede. Entonces, te das cuenta que se trata de que tu fe tiene que crecer, así como habla del grano de mostaza, ¿entiendes? Entonces, ¿usted cree que esa parábola que habla del grano de mostaza no es bien ilógica? Que dice que si nuestra fe es como la del grano de mostaza, le podemos decir a la montaña, muévete y se moverá. Eso no es ilógico. Entonces, por eso es que le estoy diciendo que nuestra fe tiene que dejar de buscarle la lógica a todo. En nuestra conciencia, nuestra razón, no puede estar por encima de la fe. Y a pesar de que la fe va más allá de la razón, no son antagónicas. No son antagónicas. Simple y llanamente van a la par. Van a la par. Pizarro, bendiciones, hermano. Espero que te encuentres bien. Saludos a la familia. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes en este día, amados. En estos días que tenemos que tener mucha fe, seguir creyendo en el Señor, en lo que va a hacer. En que nuestra nación, las cosas van a mejorar, de que Cristo viene pronto y que también el mundo se pondrá peor. Lo hemos hablado ya en circulados anteriores. Pero que todo esto pasará y que tú y yo podremos salir airosos y podremos estar con Cristo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por este día, Señor. Ahora nos colocamos delante de ti, Señor, para que seas tú fortaleciendo, Padre Santo, cada día nuestra fe. Para que seas tú, Padre Santo, haciendo que nuestra lógica no esté por encima de nuestra fe, Señor. Que podamos, Señor, ver las cosas
con nuestros ojos, pero que nuestra fe, Señor, tenga siempre la certeza y la convicción de lo que no se ve. Poder esperar, Señor, con paciencia. Nunca perder la esperanza de que eres tú, Señor, de que tú vendrás, de que tú, Padre, restaurarás todo, Señor, y que tú sanarás, Padre, nuestras almas. Que estaremos contigo por la eternidad, Señor. Que nuestros ojos físicos no impidan, Señor, que podamos tener una fe firme en ti, Jesús. Que todo ataque a nuestra fe se disipe en el nombre poderoso de Jesús. Que caminemos, Señor, guiados por tu Espíritu Santo. Y que podamos ver, Rey, cada día más tus obras. Que abran nuestros sentidos espirituales, nuestra vista y nuestros oídos espirituales, Señor. Que podamos discernir y ver, Padre, siempre lo sobrenatural. Que no demos por sentados los milagros que haces en nuestras vidas. Y que aunque hagas milagros todos los días, Señor, podamos darte gloria y honra siempre, Señor. Que no nos sintamos, Padre, merecedores de ello, sino que podamos siempre entender que es por gracia, que es un regalo y es un don en nuestras vidas, Señor. Perdona, Padre, nuestras faltas de fe, Señor, nuestras flaquezas. Que en el nombre de Jesús, Padre Santo, podamos permanecer firmes, incluso ante las tentaciones, ante las luchas internas, Padre Santo, y las circunstancias de nuestro entorno no nos hagan alejarnos de ti, Rey. Quita toda venganza del enemigo contra nosotros, Señor. Todo plan del enemigo contra nosotros es desarticulado en el nombre de Jesús. Y atamos de manos y pies al hombre fuerte que quiera venir contra nuestras vidas y contra nuestras familias. Padre, cubre cada dintel de los hogares de mis hermanos con tu sangre. Que ningún espíritu de enfermedad, ningún espíritu de muerte pueda detenerse allí, Señor. Que siga de largo, Padre Santo, y que seas tú guardándolo a tus justos, Señor, a tu remanente. Que cubra su casa, que cubra su provisión, que les provea y les multiplique, que hagas así como hiciste con los panes y los peces, Señor, en sus vidas. Así como hiciste con la viuda y las tinajas y el aceite, Señor. Que no se acabe el aceite hasta que no se acaben las tinajas, Señor. Y que aún les sobre, Padre Santo, para poder dar a otros. Bendice sus vidas, Padre Santo. Te damos toda la gloria y toda la honra en el poderoso nombre de Jesús. Amén.